Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Julia Duré, ginecóloga, especialista en ginecología y obstetricia. Hago también la parte de climaterio, menopausia y endocrinología ginecológica. Hoy estamos aunando esfuerzos junto con la Municipalidad de Cambuiretá para tratar de llegar a más mujeres cada vez en lo que es el marco de la campaña del Octubre Rosa. Realmente para nosotros el Octubre Rosa es un mes muy especial por el hecho de que el objetivo principal es concienciar a las mujeres sobre la importancia de los controles para la detección precoz del cáncer de mama, pero realmente se ha convertido en una campaña rosa en donde hablamos del cuidado de la mujer en general. Y hoy más que nada vamos a hablar un poquitito sobre esta enfermedad que es el cáncer de mama. Realmente el cáncer de mama hoy en día es la principal causa de muerte de la mujer dentro de los cánceres en general. Y tiene la peculiaridad de que cada vez se presenta a edades más tempranas, por lo cual a nivel mundial esta campaña, esta movilización de la ola rosada va destinada justamente a eso, a que todos tomemos conciencia de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, de la importancia de los controles realizados a tiempo, más que nada para detectar precozmente esta enfermedad. Bueno, y hablemos un poquitito sobre el cáncer de mama como tal. Bueno, el cáncer de mama, ¿qué es lo que se produce con la mama? La mama, en primer lugar, es un órgano, una glándula, es un órgano muy importante desde el punto de vista reproductivo porque forma parte de lo que es la lactancia materna y también es una parte fundamental para la feminidad de la mujer. Entonces, realmente hoy en día el autoconocimiento, el que yo conozca mi cuerpo para detectar a tiempo cambios es lo que nosotros tratamos de crear conciencia. Bueno, y esta glándula que tenemos realmente es una glándula que puede enfermarse. El cáncer de mama tienen que saber de que se puede dar en hombres y también en mujeres, pero en las mujeres es mucho más frecuente por el hecho de que las mujeres tenemos el estímulo hormonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que el cuerpo va envejeciendo, a medida que estas células glandulares de la mama van sufriendo cambios, pueden sufrir procesos de degeneración. Y esos procesos de degeneración son los que se convierten en el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama realmente tiene varios síntomas, vamos a hablar un poquito por parte. El cáncer de mama tiene varios síntomas y entre ellos realmente se puede dar de forma diferente en cada mujer, no en todas se da de igual manera. El primer síntoma que siempre estamos hablando es la aparición de bultos o de tumoraciones a nivel de la glándula mamaria. También tienen que saber de que puede haber cambios en la coloración de la mama, puede haber aparición de pequeñas venitas, pequeños vasos sanguíneos en esa zona de la tumoración, o sea que no estaba previamente. Puede haber cambios en la piel, como por ejemplo una piel con hoyuelos o la famosa piel de naranja, una piel como hinchadita, muy parecida a lo que sería la piel de naranja, pero a nivel de la piel de la glándula mamaria. También podemos tener el pezón invertido, o sea, el pezón que normalmente tiene una forma evertida, se invierte y se vuelve umbilicado, se hunde sería. Esto es válido para aquellas mujeres que realmente tienen el pezón normal previamente, porque tienen que saber de que hay mujeres que ya de nacimiento tienen los pezones invertidos. Entonces, en ese caso no entraría a jugar como un síntoma. ¿Qué otro síntoma? También puede haber descamación de la piel o de la zona de la areola, de los pezones, como si fuera que se pela, se descama un poquitito. Y otro síntoma muy importante es la secreción de una secreción sanguinolenta, una secreción purulenta a través de los pezones. Entonces, como vieron, hablamos de más o menos 7 síntomas diferentes de cáncer de mama, pero fíjense que todos los síntomas de los cuales les estoy hablando tienen que ver con que la mujer se conozca, con que la mujer conozca su cuerpo, conozca sus mamas y pueda detectar, que yo sepa, bueno, mi pecho tiene esta forma, tiene estas características y cuando
aparece uno de estos cambios, que esto me lleve a la consulta más pronto. Bueno, esos serían los síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que saber de que cada día el cáncer de mama es más frecuente porque tiene mucho que ver también con el estilo de vida, con la exposición a ciertas hormonas. Entonces es muy importante, tienen que saber de que los factores para disminuir los cánceres en general son tratar de tener un estilo de vida saludable, tratar de hacer ejercicio, mantener el peso normal, ¿sí? Y no fumar y regular el consumo del alcohol. Entonces vamos a hablar un poquitito respecto al estilo de vida saludable en primer lugar. ¿Qué tiene que ver el estilo de vida saludable con el cáncer de mama? Tenemos que saber que cuando estamos excedidas de peso, en la grasita que eventualmente tenemos en exceso, se producen hormonas. Y esas hormonas son hormonas femeninas que actúan a nivel de la glándula mamaria, estimulando en exceso esa glándula. Entonces, uno de los factores de riesgo para el cáncer de mama es la obesidad. Otro de los factores de riesgo es el sedentarismo. ¿Por qué? Porque va asociado el uno con el otro, la obesidad con el sedentarismo. Entonces, dentro de esos factores modificables está el tema del peso. Entonces, es súper importante que yo, por una cuestión de salud, mantenga mi peso dentro de lo normal, comiendo saludable, haciendo ejercicio. Respecto a la alimentación, sabemos que la alimentación de por sí no es un factor clave para decir, bueno, como bien y no voy a tener un cáncer. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué? Porque favorece algunos tipos de cánceres. Entonces, hoy en día se recomienda mucho la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Para nuestro medio es comer muchas frutas, comer verduras, tratar de consumir productos naturales que no estén muy industrializados. Eso, por ejemplo, fácilmente podemos hablar, un ejemplo claro sería los panificados. O sea, siempre recomendamos, si vamos a comer panificados, consumir panificados de la panadería y no los panificados que vienen con conservantes y que eventualmente vos puedes tener un mes fuera de la heladera y no le pasa nada. Eso está lleno de químicos. Entonces, comer lo más natural posible y cuidar también los derivados proteicos, o sea, tratar de variar con el tipo de proteínas que consumo, no siempre solo carne roja, que entre otro tipo de proteínas, que entre pescado, que entre pollo, que entre porotos. Entonces es súper importante esa alimentación saludable, ¿sí? Entonces cuando ustedes busquen un poquitito más para informarse respecto a este tema, busquen un poquito de qué se trata la alimentación mediterránea, que creo que sería algo muy interesante que todos vayamos incorporando dentro de nuestros hábitos. Bueno, otro factor de riesgo modificable es la actividad física. Cuanto más actividad física yo realice, eso hace que mi organismo se mantenga funcionando normalmente, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es como una máquina y les doy un ejemplo claro. La máquina que yo no uso, esa máquina, cualquier máquina, pongámosle como ejemplo una máquina de coser. Esa máquina de coser que yo tengo y no lo utilizo, cuando lo quiero volver a utilizar después de un largo tiempo, es como que está todo trabadito, falta aceitar, le cuesta. Nuestro cuerpo es una máquina y realmente la actividad física es la forma que yo tengo para mantener ese organismo activo, ese metabolismo funcionando normalmente. Entonces la actividad física también es fundamental. Otro factor de riesgo modificable que tenemos es el tabaquismo. Gracias a Dios, comparado con otras poblaciones, nuestra población de mujeres paraguayas es mucho menos tabaquista que otras poblaciones, pero realmente el fumar no es bueno ni para el cáncer de mama ni para otros tipos de patologías. Entonces se recomienda no fumar y por el otro lado regular un poco el consumo del alcohol. Eso también es fundamental. Bueno, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Estos factores de los cuales yo les hablé son los factores de riesgo modificables. Acuérdense, la dieta, la actividad física, evitar el tabaquismo, regular el consumo de alcohol y mantener el peso normal. Luego tenemos los factores no modificables y dentro de los factores no modificables está el simple hecho de ser mujer. El ser mujer ya aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por el otro lado, la herencia. Es súper importante que yo conozca los antecedentes familiares que tengo. Es muy importante si es que tengo una hermana, mi mamá,
mis hijas o mis tías, que sean esa familia de primer grado, que tengan cáncer de mama, es muy importante inclusive que yo me haga estudios genéticos. Tienen que saber que hoy en día, tanto en nuestro medio, tanto en Itapúa como a nivel país, tenemos estudios genéticos que son análisis de sangre que yo me puedo hacer para poder realmente hacer un diagnóstico genético de si tengo o no el gen para cáncer de mama. Hay dos genes que están muy asociados al cáncer de mama y al cáncer de ovario, que son el gen BRCA1 y BRCA2. Estos genes lo que hacen es aumentan el riesgo de que yo tenga estos dos tipos de tumores, tanto de mama como de ovario. Entonces, si ese fuese mi caso, ¿qué es lo que hago? El riesgo está. Lo que hace mi médico, que ya conoce mi riesgo, es intensificar los controles para diagnosticar a tiempo si es que llega a aparecer algún tipo de enfermedad. Y por el otro lado también me permite cuidar más esos factores de riesgo modificables de los cuales le hablé al inicio. Entonces, el otro factor de riesgo también importante es me aumenta mi riesgo de tener cáncer de mama cuando menstruo a una edad muy temprana y cuando la menopausia llega a una edad tardía. ¿Por qué? Porque quiere decir que más tiempo mi cuerpo estuvo expuesta a las hormonas. Y como la mama es una glándula, entonces esa glándula mamaria estuvo más tiempo, por decir así, alimentada por las hormonas. Entonces eso aumenta el riesgo de que padezca un cáncer de mama. También el reemplazo hormonal de la posmenopausia es súper importante. Les cuento yo que hago la parte de climaterio y menopausia. Realmente muchísimas mujeres acuden a nosotros por síntomas de menopausia, por calores, por sofocos y por otros síntomas. Muchas veces decidimos optar por un reemplazo hormonal. Realmente el reemplazo hormonal es excelente, pero hay que saber elegir muy bien quiénes son las mujeres que son candidatas para recibir este tipo de tratamiento. Porque en aquellas mujeres que, por ejemplo, tengan un antecedente familiar de primer grado, hacerle un reemplazo hormonal de la menopausia puede aumentar mucho su riesgo para esta enfermedad. Bueno, después de esto tenemos un poquitito el tema de los controles. ¿Qué pasa con los controles? Realmente el método para detección del cáncer de mama es la mamografía. Eso es indiscutible, no hay otro método superior. ¿Por qué? Porque la mamografía detecta el cáncer de mama antes de que el cáncer sea palpable, ¿sí? Tienen que saber de que los dedos detectan un nódulo a partir más o menos de 1 centímetro. Y cuando tiene 1 centímetro o más, ya llegamos tarde al cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es la función de la mamografía? Es detectar esos cánceres iniciales que la mano, los dedos aún no palpan. Entonces, realmente tienen que saber que si se detectan tumores de menos de 1 centímetro, esas mujeres tienen 90% de probabilidades de curarse. Entonces, lo que queremos con esto es llegar a ese 90%, llegar temprano. Entonces, ¿cuál es el plan de diagnóstico? Todas las mujeres de más de 40 años deben realizarse mamografías anuales, ¿sí? Se puede hacer una primera mamografía a los 35 años en adelante para tener un estudio inicial. Es como decir, bueno, yo quito una foto de esta mujer de 35 años y a partir de los 40 le hago esa foto anual y de esa manera voy a poder saber si aparecen o no cambios. Entonces, esa primera mamografía de 35 años lo que hace es servirme como una referencia. Bueno, por el otro lado, también deben realizarse mamografía aquellas mujeres que tienen familiares de primer grado con cáncer de mama, o sea, por ejemplo, la mamá con cáncer de mama, y esa primera mamografía se hace 10 años antes de la edad de aparición en el familiar. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, supongamos que la madre tuvo un cáncer de mama a los 48 años. Entonces, esa hija debe hacerse su mamografía 10 años antes de esa edad. Entonces, su primera mamografía debe iniciarse a los 38 años, ¿sí? Eso es muy importante para las mujeres que tienen antecedentes familiares. Por el otro lado, a partir de los 25 años, se recomienda que se realice una ecografía anual, ¿sí?
Eso es fundamental porque eso me va a permitir conocer también la mama, mi mama, ¿sí? ¿Cómo es la mama? Ustedes tienen que saber que hay muchas enfermedades mamarias que también cursan con nódulos. Hay una enfermedad muy frecuente en nuestro medio que se llama fibroadenoma mamario, que son unos nódulos benignos de la mama, que inclusive aparecen varios nódulos, ¿sí? Entonces es muy importante que yo ya conozca cómo es mi cuerpo para que si aparece algo nuevo se pueda detectar. Y entre eso está el autoexamen mamario, ¿sí? El autoexamen mamario, ¿en qué se basa? El autoexamen se basa en el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros recomendamos es que la mujer se conozca, que conozca su cuerpo de tal forma que si aparece algo que no estaba previamente, ella pueda acudir a la consulta. Pero ¿en qué momento me hago el autoexamen mamario? Y el autoexamen se realiza cada mes después de la menstruación, ¿sí? A partir del quinto día de menstruación, las mamas ya están más desinflamadas, están más descargadas, entonces ese es el momento en el cual yo debo hacer mi autoexamen mamario. ¿Y en qué se basa el autoexamen? Se basa en observar, mirar, entonces tengo que estar delante de un espejo, tengo que observar la forma de mi mama, entonces para eso se recomienda que las pacientes se coloquen con los brazos en la cintura y miren el contorno de las mamas para ver si es que no hay ningún hoyuelo, si no hay ninguna tumoración que se note, y por el otro lado observar cómo la forma de los pezones. Luego de eso se recomienda levantar el brazo y con la mano contraria empezar a palpar. ¿Cuál es la forma de palpación? Puedo hacer la palpación radiada, que es de esta manera, que voy dando la vuelta en horario de las manecillas del reloj, o puedo hacer la palpación viniendo desde la periferia hacia el centro. ¿Cuál es el objetivo? Que yo conozca mi mama. Esa mama tiene que saber que tiene muchos granulillos, tiene como pequeños granulitos, eso es normal. Entonces la idea es que ponele que yo me hice este control este mes y el mes que viene encuentro en esta mama un nodulito, eso me debe llevar a la consulta. O sea, ¿cuál es la utilidad del autoexamen mamario? Que entre una mamografía y otra, entre un control del año 2022 y del 2023, si en un mes aparece algo que no estaba, que me pueda llevar a la consulta para que el diagnóstico sea oportuno. Entonces, básicamente, lo que tenemos que saber es, en primer lugar, la mamografía es el método de elección para el diagnóstico de cáncer de mama. Deben realizarse todas las mujeres de más de 40 años y nuestro objetivo con esta campaña rosa es llegar a tiempo. Acuérdense, los tumores detectados a tiempo se curan en un 90%. Hoy en día sabemos que la mujer en nuestra sociedad es realmente la cabeza de la familia. Realmente cuando una mamá no está o falta en un hogar, esa familia por lo general se desarma. Entonces yo creo que hay que asumir esa situación que vivimos y hay cosas que realmente, les hablo a las chicas, nadie puede hacer por nosotros. La decisión de cuidarnos, la decisión de tener un estilo de vida saludable, la decisión de hacerme mis controles a tiempo, realmente tiene que nacer en mí, ¿sí? Nadie nos va a... Muy pocas son las empresas que sacan un turno para que sus funcionarias vayan a hacerse un estudio. Entonces realmente está en ustedes, ¿sí? Entonces ese es nuestro objetivo, llegar a tiempo con la detección de estas enfermedades. Y por el otro lado, no quiero perder la ocasión de recordarles de que las mujeres en edad fértil anualmente deben consultar con su ginecólogo o su ginecóloga de cabecera y deben realizarse su Papa Nicolau, porque el segundo cáncer más frecuente en nuestro país después del de mama es el cáncer de cuello uterino. Deben realizarse su Papa Nicolau, deben realizarse los estudios mamarios correspondientes según su edad y según sus factores de riesgo. Y deben realizarse un examen laboratorial, ¿sí?
Ese examen laboratorial debe ir destinado a diagnosticar diabetes, a diagnosticar otro tipo de enfermedades. Acuérdense que hay otro tipo de enfermedades prevalentes en nuestro medio, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es una enfermedad muy frecuente en mujeres en nuestro país. También las dislipidemias, que son enfermedades que realmente matan a nuestras mujeres. Y después de la menopausia, a esos controles se le agregan otros estudios como la densitometría ósea, y también anualmente debo hacerme una ecografía ginecológica. Entonces, más que nada dejarles este mensaje. Hoy en día tenemos muchos medios para hacernos los estudios. Realmente es acudir nada más a los centros en donde pueda realizarme mis controles. Y un último consejo, les cuento, respecto a la mamografía. La mamografía realmente es un estudio que no es doloroso para la mayoría de las mujeres, pero para algunas sí. ¿De qué depende eso? Depende de la cantidad de glándula que tenga mi mama. Y tienen que saber que el tamaño no va relacionado con la cantidad de glándula. El tamaño va relacionado con la cantidad de grasa que tengo depositada. Solamente depende de eso. Entonces no es que una mama grande va a doler más que otra, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a la mamografía, acudan a realizarse. Cuando vayan a hacerse su mamografía, lleven una ropa cómoda, una camisa que yo me pueda desprender y pueda exponer fácilmente la mama. Por el otro lado, no deben usar desodorantes ni ningún tipo de talco, porque eso eventualmente en la mamografía se ve como pequeñas calcificaciones, ¿sí? Y por el otro lado, siempre los estudios mamarios deben ser realizados después del periodo menstrual, porque es el momento en el cual esas mamas se descargan y están desinflamadas, y el examen es mucho más fácil, se visualiza mejor. Bueno, espero que les sea útil esta información que les estoy pasando, y bueno, instarle a todas que en este octubre rosa o en todos los otros meses del año acudan a realizarse sus controles, porque como les digo, hay cosas que nadie puede hacer por nosotras.